ocasión nos encontramos reunidos en un evento auspiciado por el MBA de Concepción, en una clase abierta que va a dictar el destacado profesor de la facultad, Juan Pablo Torres, quien ya lo veo ahí entre los panelistas. Juan Pablo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile, tiene un magíster en ciencias de la ingeniería en esa misma casa de estudios y además tiene un doctorado en gestión en la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Actualmente, Juan Pablo es profesor asistente del Departamento de Administración de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sus áreas de especialización son Administración Estratégica, Innovación y Gestión de Operaciones. Cumple diversas labores en la función, entre ellas es director académico del MBA de Concepción. Están muy orgullosos de este lanzamiento, de retomar este programa en esa ciudad. Y además es director académico del Diplomado en Gestión de la Innovación, es director del Observatorio de Innovación, miembro del Comité Académico, etcétera. Así que, Juan Pablo, muchas gracias. Sabemos que preparaste mucho esta clase gratuita, así que te agradezco mucho la intención. Y sin más, te doy la bienvenida y el pase. Muchas gracias, Sebastián. Primero que todo, bueno, agradezco, les doy la bienvenida a todos los asistentes que están interesados en conocer cómo nosotros, como profesores de la Universidad de Chile, especialmente de la Facultad de Economía y Negocios, dictamos clases que vemos en los MBA. De hecho, esta es una clase abierta para todos, que es dentro de un curso específico de estrategia de nuestro MBA en Concepción. Y es interesante poder traspasar a todos ustedes ciertos conocimientos que hoy en día es más fácil de entregar a través de estas plataformas digitales. Y es un poco el tema que que voy a tratar de detonar como una reflexión central de esta clase. Voy a compartir pantalla ahora. Voy a compartir pantalla para poder empezar. Ahí, bien. Entonces, como les decía, para mí es muy interesante que poder traspasar estos conocimientos, específicamente del tema de reflexión tecnológica gerencial, que es uno de los elementos centrales de cómo nosotros tratamos de entregar conocimiento relevante y contingente a las necesidades del país en estos momentos. Sebastián ya me presentó, me toca ser director académico de nuestro MBA en Concepción, que está auspiciando esta charla abierta, y también soy director del Observatorio de Innovación de la FEN, en donde tratamos de hacer investigación aplicada, pero también entregarlas al medio de diferentes formas, a través de charlas, a través de investigaciones aplicadas, a organismos específicos, etc. Bien. Bueno, como decía Sebastián, agradezco a la MBA. Esta es una de las propuestas que tratamos de sociabilizar en todo el público a nivel nacional e internacional, de una clase temática de algo relevante que hoy en día se esté viendo en los medios. Juan Pablo, ¿te interrumpo? Sí. Sí, Juan Pablo, no estamos viendo tu pantalla, estamos viendo el archivo de preguntas. Ah, perdóname. Ya. Juan Pablo. ¿Sí? Ahora sí, estabas muteado. Ahora se ve. ¿Pero se escucha? Solamente para... Recién se está escuchando. Perfecto, ya. Entonces voy a... Listo, gracias. Pensé que estaba mostrándolo, les pido disculpas a todos. Bueno, lo que les decía, voy a hablar sobre reflexión tecnológica gerencial y en tiempos de la emergencia de ciertas tecnologías que podrían ser disruptivas. Aquí puse el ejemplo del protocolo GPT-3, que ya voy a hablar un poco más adelante, y los voy a invitar a imaginar o reflexionar sobre cómo podrían ser ciertos impactos para ustedes de las tecnologías que están emergiendo hoy en día.
Entonces, les decía anteriormente, agradezco mucho al MBA de Concepción que está auspiciando esta clase para todos ustedes, disponibilizarla. Lo primero que todo, antes de comenzar a hablar de reflexión tecnológica, un poco hay que entender los orígenes de lo que es la reflexión tecnológica. Y no es algo nuevo. De hecho, si uno ve en la parte izquierda de la pantalla, este es el plano, es un dibujo, es un ilustrativo de la ciudad de Bagdad del siglo VIII, en donde estaba la casa del conocimiento, también se llamaba, que era una biblioteca en donde en el centro había cierto conocimiento que se protegía, y este libro, o sea, este boceto se da de relatos en donde ciertas ciudades ya en el pasado, hace muchos, muchos siglos, empezaban a recopilar información que les permitiera hacer reflexión tecnológica. Entonces, no es algo nuevo. Pero lo interesante son las similitudes que hay con respecto a ciertos edificios que hay hoy en día en la actualidad. El edificio que ven al lado derecho es el edificio de Apple actualmente en California. Me tocó en octubre del año pasado ir con los alumnos del MBA, estar en esta parte donde están aquí las tiendas. No pudimos entrar al edificio, pero sí poder constatar de que hay una reflexión continua que se repite en la humanidad. Y esta reflexión de cómo usar ciertos instrumentos o conocimientos para poder mejorar nuestro desempeño en alguna tarea, ya sea individual o colectiva, como puede ser en las organizaciones. Entonces es bien interesante cómo se parecen estas ciudades, la ciudad de Bagdad al Apple Park de San Francisco. Pero lo más interesante es lo que se ha generado dentro de estos dos lugares. Por un lado, aquí está un documental de la BBC donde estaban ciertos bocetos asociados a esta ciudad de la sabiduría en Bagdad, en donde hay bocetos de autómatas, y al lado derecho tenemos un boceto del diseño del iPhone 11 que fue creado en este edificio de Apple. Es bien interesante que que el concepto de los autómatas o de lo que es inteligencia, buscar crear inteligencia artificial, es una necesidad o ha sido una necesidad o una aspiración en la humanidad probablemente de los últimos, probablemente 1000 años o 1500 años, y a lo mejor incluso antes. Es importante generar esta reflexión porque cuando ustedes como tomadores de decisiones se enfrentan a una reflexión tecnológica, es muy importante tratar de ir recopilando toda la información necesaria, ya sea en experiencias del equipo o en experiencias de otros equipos, para poder ver qué oportunidades y amenazas nos presenta una tecnología. Creo que cuando empezamos a dar un poco más de contexto en lo que podría ser la reflexión tecnológica gerencial moderna, este es uno de los libros que, para los que les guste la lectura y la inspiración, es uno de los libros que probablemente inspiraron gran parte de lo que es la reflexión tecnológica moderna, que es del matemático Norbert Wiener de 1948, que hablaba de la cibernética, ¿ya? Y hablaba del control y la comunicación de los animales y las máquinas. Trataba de entender de una forma conceptual cómo podríamos tomar ciertos elementos de los animales y de su autorregulación frente al ambiente, se van adaptando, y traspasarlo a las empresas. Y es bien interesante esto porque esa dio paso a diferentes movimientos en Estados Unidos, sino que también en otros países. Por un lado, al lado derecho, aquí está la estructura del sistema ARPANET de 1972, que conectó universidades de la costa oeste con la costa este, ¿ya? Especialmente las universidades de California con las universidades de Boston específicamente y otras áreas de Estados Unidos. ARPANET era la red computacional antecesora a la Internet. Si bien partió como un proyecto militar, empezó a difundirse en los círculos académicos para poder transmitir cierto conocimiento, que en ese momento a lo mejor el aspecto tecnológico era bien limitado, pero nos presentó una oportunidad como sociedad para poder usarlo y generar un beneficio en las operaciones y en las organizaciones. Por el otro lado, está
todo el movimiento soviético que trataban de desarrollar los computadores digitales y los movimientos también creando redes internas de comunicación. Si ustedes están interesados en entender un poquito más de historia, les recomiendo estos dos artículos, el de Gerovitch, del MIT Press, donde habla sobre todo el desarrollo tecnológico de la computación soviética desde los años 50 hacia adelante, y el artículo de Abad, que habla especialmente del desarrollo de Internet en Estados Unidos y habla mucho del sistema ARPANET. Y por lo tanto, un libro inspiracional fue probablemente uno de los elementos centrales que tomaron estos dos grandes grupos para ir desarrollando tecnología que hoy en día ustedes usan como si estuviera dado, especialmente Internet y los computadores digitales. Es importante entender esto de que cuando se desarrolla tecnología, paralelamente están sucediendo ciertos procesos cognitivos, especialmente de reflexión, en las personas que hacen o que potencian el desarrollo de nuevas mejoras en esa misma tecnología. Y a veces, si no se genera esa reflexión a nivel de una masa crítica suficiente, esas tecnologías a veces no tienden a penetrar el mercado y se olvidan. Entonces es bien importante que la tecnología o el conocimiento de tecnología y de reflexión tecnológica también vaya acompañado de el entendimiento de cómo las personas que toman decisiones utilizan esa reflexión para saber cómo potenciar sus ideas. Si bien uno podría estar hablando de lo que posteriormente pasó en esta como guerra que enfrentó o este conflicto que enfrentó la Unión Soviética con Estados Unidos, más bien me quiero centrar en la reflexión tecnológica gerencial que empezó a ocurrir en Chile, ¿ya? Y Chile no estuvo ajeno a esta reflexión de los movimientos, de movimientos cibernéticos que llamaban, o de pensamiento cibernético, pensamiento sistémico, que también dio paso a grandes mejoras a nivel industrial en el país, tanto a través de reformas políticas como también a desarrollos en las universidades. Creo que el origen de la reflexión tecnológica gerencial, y esto a propósito una visión personal, ¿ya? En Chile, empezó fuertemente en el año 1961-62, cuando empezaron a entrar ciertos tipos de máquinas o computadores, gran parte de los computadores provistos por IBM, que permitieron a las personas y a las organizaciones poder procesar datos continuamente, sin tener que dormir, porque la máquina podía seguir procesando. Y por eso creo que gran parte y gran responsable, uno trata de personificar, un gran responsable de todo este movimiento donde se puso la ciencia al servicio de la sociedad chilena, fue gracias al presidente Eduardo Frei Montalva, que si bien su gobierno partió en 1964, en su gobierno y un poco previo se le dio mucho énfasis a las reformas estructurales de utilizar ciencia y tecnología para poder resolver problemas sociales. En esos años, y aquí puse algunos elementos, se crearon la empresa de telecomunicaciones nacional, Entel, se creó la empresa de servicios de computación, EMCO, se fundó CONICIT y varios otros elementos que han sido organizaciones que han potenciado el desarrollo de la reflexión tecnológica en el país. Pero si podemos también jerarquizar o poder destacar dos proyectos sumamente relevantes en lo que es la reflexión tecnológica moderna en el Chile de los años 60, fue, por un lado, la llegada de estos computadores que yo les decía de IBM, el más ícono, por si acaso, era el 1401, y esta es una foto referencial. Eran computadores realmente grandes, o sea, cubrían espacios de oficina y procesaban muy pocos datos. Pero lo más interesante son los antecedentes que pude recopilar de un artículo muy interesante de los profesores de la Universidad de Chile, Álvarez y Gutiérrez, del Departamento de Computación, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que hicieron un estudio histórico de la computación en Chile, en esta revista. Pueden acceder si se meten a esta referencia. Y puso énfasis en cómo se fueron adquiriendo ciertos tipos de computadores, especialmente estos, y que los principales adoptadores de este tipo de tecnología primero fueron el gobierno y las universidades.
Y es bien interesante porque cuando hablamos hoy en día de innovación, siempre estamos pensando en las empresas, en las startups que están creando, pero en el Chile de los años 60 y 70, eh, gran parte de la reflexión se dio a nivel público, sobre el bien público que se generaba al invertir millones en computadores para procesar pocos datos. Entonces uno dice, ¿por qué un gobierno como el de Eduardo Frei Montalva invirtió tantos recursos para proveer computadores a las universidades, en el caso de la Universidad de Chile y de otros organismos gubernamentales? A pesar que el estado de la tecnología, en ese momento, los computadores era muy, muy limitado. Y ahí empieza uno a decir, bueno, había una reflexión tecnológica incipiente sobre que esto nos podría dar primero un orden y al mismo tiempo nos podría dar un elemento para poder levantar un proceso industrial a nivel de país. Pero la CAP en Huachipato también empezó a adquirir este tipo de computadores. Entonces, si bien las universidades, la Universidad de Chile ha sido, creo, uno de los pilares fundamentales en el nivel de desarrollo de computación en Chile desde los años 60, ciertas organizaciones privadas o, en este caso, empresas, también empezaban a reflexionar sobre el potencial que tenían los computadores digitales para el desarrollo de sus actividades. Entonces, para que la CAP haya adquirido en 1963 un computador de estas características, tuvo que haber una reflexión gerencial donde los gerentes de esa época vieron alguna posibilidad de generar un valor a través del análisis de datos digitales. Por el otro lado, también tenemos un proyecto sumamente interesante, ¿ya?, que se dio entre los años 70 y 73, 72, algunos podrían decir, el proyecto de un profesor del Reino Unido, Stafford Beer, que empezó a idear un proyecto de crear una red interna, muy parecida a la de ARPANET en Estados Unidos, con los computadores que se tenía ya en el país, estos computadores que yo les mostraba que llegaron a los años 60, ¿para qué? Para ponerlos a disposición de administrar las empresas que muchas habían sido expropiadas, otras que eran empresas públicas. Más allá de lo que ustedes puedan tener inclinaciones políticas, aquí lo interesante es, hubo una reflexión de país sobre el potencial que podían tener las redes de comunicación digitales. En un momento en donde Internet o la ARPANET era solamente para círculos académicos y en Estados Unidos y gubernamentales o militares. Esto es un poco como decir, en Chile se podría haber creado un Internet. Y lo más importante de esta reflexión, aquí se ve una foto, era bien futurista, aquí está el mismo Stafford Beer en este salón, que se creó en la Unidad Popular para tratar de administrar las empresas. ¿Cuál era el gran problema que tenían ellos en el momento? De que no habían tantos gerentes para poder gestionar estas empresas, muchas expropiadas, y por lo tanto los pocos que habían podían tener la información centralizada en este salón y van a recibir en tiempo real esta información y poder tomar decisiones centralizadas. Cuando uno empieza a... Bueno, si quieren saber más de este proyecto, les recomiendo leer este libro, muy, muy bueno, de Medina, del 2002, del MIT Press. También está, me parece que disponible en español. Es bien interesante este proyecto, que muchos lo calificaron como el proyecto de la UP para el control de las masas, por todo el movimiento soviético de desarrollos tecnológicos en cibernética. Pero más allá de todo ese eslogan, lo interesante es que por un momento se trató de entender una idea de potencial tecnológico para el desarrollo industrial de Chile. Y aquí está el proyecto. Los invito rápidamente a ver un minuto de este video, que también se lo recomiendo, está en YouTube, sobre el mismo Stafford Beer, que cuenta por qué se embarcó en este proyecto. I hope you remember all about the cybernetic model of the viable system, because this model deeply underlies the story I want to tell you now.
We shan't see the model again, so let's take a quick rehearsal of it. Here were the parts of the organization, which I called Systems 1, and you remember about their cybernetic interaction with the outside world. Those systems will go into oscillation, we said, unless there is a System 2, which is this, intended precisely to damp that oscillation. Then we have our first corporate management level, the total organization management, dealing with the inside of the system right here and now. And in contrast to that, System 4, dealing with the future and the outside. And then the task of top management, right up there, System 5, perceived as mainly being about monitoring the homeostat that connects 3 and 4. That's how it was. Now, the story that I want to tell you began in 1971, in the middle of the year. I'd been going around using this model that I have explained to you in big companies, in agencies, in all sorts of places. And then I suddenly got a letter which very much changed my life. It was from the technical general manager of the State Planning Board of Chile. Remember, 1971, President Allende was in office. Gran parte de esta historia, que no la voy a extender en este momento para seguir explicando los conceptos que quiero demostrar hoy, habla de esta historia de Stafford Beer fue presidente, estuvo en la Sociedad de Investigación de Operaciones Inglesa, era un consultor, ¿ya? Y se embarcó en este proyecto de tratar de poner el modelo sistema viable en la práctica, que era un modelo que él desarrollaba que permitía autorregular no solamente el Estado, sino que regularse en las organizaciones. Para dar más, solamente algunos elementos que pueden haber quedado anterior, y de hecho a raíz de un comentario que pone Jaime Ale, sí, de hecho Entel fue creada previamente. Lo que yo traté de abarcar aquí era el periodo desde 1961 a 1970. Estos son algunos de los elementos que propuse, y quise dar énfasis al periodo entre el 64 y el 70 como parte de un proceso sumamente interesante en el país, ¿ya? Así que para hacer esa clarificación, que también lo puso Jaime Ale en el chat, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a ver este tipo de proyectos, independiente de cuál fue el resultado del proyecto 5, uno dice, mira, esto en diferentes empresas habían este tipo de computadores. De hecho, los computadores previos al 61, que incluso vienen de 1900, parece que cerca del 29, 27, 29, que fue cuando IBM llegó a Chile, eran tarjetas de estas de perforadora, que también había un tipo de análisis computacional, pero los computadores digitales, los que estaba hablando un poco, empezaron a llegar en la década de los 60. Y me gustaría centrar aquí la conversación un poco de contexto, todavía ni siquiera entrando en los conceptos básicos, pero sí en los elementos inspiracionales de lo que es la reflexión tecnológica. En la Universidad de Chile, este fue el primer computador de una tradición que viene desde Lorenzo, que fue el primer computador digital que tuvo la Universidad de Chile, que no fue de IBM, de hecho me parece que fue una marca alemana, la que fue adquirida. Miren la capacidad de procesar datos. Tenía una memoria de 3.000 palabras de 7 dígitos. Y hoy en día, por los que trabajan en temas de análisis de datos, el laboratorio de computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas tiene el computador Leptraru Quacolda, ¿ya? Que es un supercomputador, es uno de los 3 más potentes computadores en Latinoamérica, y bueno, las capacidades de procesar datos son inimaginables con respecto a esto, a los años 60. Entonces, cuando uno empieza a pensar en por qué la Universidad de Chile en ese momento adquirió un computador con estas características, es porque había una reflexión tecnológica en la misma universidad, pero también había una reflexión tecnológica a nivel de país. Hoy en día, este tipo de computadores nos permiten crear aplicaciones, se está usando para tratar de trabajar en temas del COVID, o ver soluciones para el COVID, y se pone a disposición también de muchas organizaciones privadas que pueden hacer procesamientos de datos en este tipo de computadores. Entonces, tenemos tecnología, hemos hablado mucho de tecnología, pero
que cuando centramos sobre cuál es el concepto de reflexión tecnológica, empezamos a decir que hay una reflexión gerencial permanente. Ustedes se embarcan en reflexiones todo el día para poder tomar decisiones. Y van a haber 3 tipos de reflexión que van a estar interactuando continuamente. Esta reflexión que primero acá pongo de anticipación, que es tratar de preguntarse cómo se podría hacer, tratando de visualizar el futuro. Muchos hablan de que esta reflexión de anticipación hace simular nuestros modelos mentales de cómo funciona el mundo y cómo podría funcionar en una situación futura. La reflexión retrospectiva, que es aprender de situaciones pasadas, es decir, bueno, ¿qué fue lo que me equivoqué? ¿Cómo podría utilizar? ¿Cómo fue el caso de haber adoptado la tecnología anteriormente? Y finalmente la actualizada, que es esto de aprender y corregir mientras se va desarrollando la conversación o la negociación o bien el análisis. ¿Ya? Que un poco tratar de poner atención en qué elementos me está tratando de dar la otra persona. Entonces, la reflexión gerencial siempre es una mezcla de estos 3 tipos de reflexiones, que se da continuamente, pero lo más importante, al menos de esta clase abierta, es entender qué es la reflexión entonces tecnológica gerencial. Si bien tiene los 3 componentes, lo más importante dentro de la reflexión tecnológica es esta capacidad que desarrollan individualmente las empresas, o perdón, individualmente los gerentes, de poder entender cómo abordar una nueva tecnología que emerge en el análisis y ver cuál es la factibilidad de usar esa nueva tecnología, ver los potenciales usos y al mismo tiempo ver si son capaces de promover esa tecnología al interior de la empresa. Porque también hay todo un proceso que es de permear a la organización de estas nuevas tecnologías que emergen. Y lo más importante, que un poco que hemos ido trabajando con Nelson Andrade, que es uno de mis estudiantes de doctorado, es poder entender cómo es la reflexión tecnológica gerencial en las empresas latinoamericanas. Y uno de los modelos que publicamos y estamos desarrollando es entender cuáles son las preguntas básicas que se hacen los gerentes, especialmente de áreas de innovación, cuando emerge una tecnología. Hicimos un estudio en varias empresas para un poco testear cuáles eran las preguntas básicas y nos dio una situación bien interesante que acá se los explico. Cuando un gerente se enfrenta a una nueva tecnología, previamente trae un conjunto de experiencias, estructuras de conocimientos, juicios, hipótesis previos que son dadas por su experiencia previa. Y a eso en la literatura también se le llama modelo mental, que es un concepto de estructuras de cómo funciona el mundo. Entonces, el modelo mental de los gerentes afecta, y eso hace que en ciertas gerencias sea a veces difícil entrar o visualizar el potencial de una tecnología por el tipo de modelo mental que tienen, versus en otras empresas que es mucho más fácil permear con una nueva tecnología. Independiente de los casos de los modelos mentales, primero, cuando entra una nueva tecnología, aparece una nueva situación. O sea, los gerentes perciben que hay una nueva situación, hay una tecnología que potencialmente podría afectar nuestro negocio. Y se hacen 2 grandes preguntas inicialmente. Primero dicen, ¿es útil para mi empresa? Y especialmente se preguntan si es útil para su modelo de negocio, para su modelo de cómo generan ingresos. Y por otro lado, si es fácil de usar esa tecnología. Si realmente tienen el conocimiento o van a tener que ir adquirirlo al mercado. Después de esas 2 preguntas, cuando dicen, mira, sí es útil, es fácil de usar esta tecnología, o al menos podemos saber cómo usarla, empieza a preguntarse ya, a bajarse específicamente, bueno, ¿cómo esto va a impactar en esta tecnología en mi empresa? Ya ahora pensando en los productos, servicios y procesos. Y después de que si la decisión es, mira, sí, va a tener un buen impacto y podría ser ocupada por mis rivales, ahora es, ¿cuál es mi disposición no solamente a usar, sino que a promover esta tecnología al interior de mi empresa? Me ha tocado trabajar con muchos gerentes de innovación y uno de los elementos, al menos en los últimos 3-4 años, que más destacan es que muchos de los proyectos de innovación no se caen por el problema financiero, se caen exactamente por la última parte, porque el gerente corporativo a veces no está dispuesto a promover el nuevo uso o el nuevo prototipo que se está desarrollando al interior de la empresa, porque muchas veces afectan sus mecanismos de desempeño, los KPI. Y eso es bien interesante porque la reflexión siempre va de la mano de los mecanismos de incentivos que yo tengo para entrar a esto. Y si sus empresas no tienen mecanismos de desempeño gerencial para poder
dar incentivos a que los gerentes se embarquen en un proceso tecnológico, es muy difícil que haya una reflexión tecnológica gerencial de manera permanente. Como dice en el chat aquí, pueden hacer preguntas vía el chat y yo las voy a tratar de responder en el mismo contexto si esto va teniendo dudas del esquema. Pero de forma simple, estas son las preguntas principales, hay muchas más, pero es el marco que nosotros empezamos a trabajar para entender cómo generar esta reflexión tecnológica en la gerencia. Entonces, aquí les pongo una tecnología, una situación nueva. Ya. Muchos han hablado de esta tecnología GPT-3 o programación sin código. Acá les puse una de las noticias que salió en The Economist en la versión del 8 de agosto, hace un par de semanas. Hablaba de este nuevo tipo de modelo de lenguaje de inteligencia artificial que podría potencialmente generar poesía y ciertas prosas. Y lo más interesante es que podía potencialmente crear códigos para hacer procedimientos que se le estuvieran pidiendo con lenguaje natural. Y eso realmente alarmó y llamó mucho la atención. Consideremos lo poco que pueden saber del protocolo GPT-3, ¿ya? Imagínense de una forma bien amplia, es un protocolo que nos permitiría poder programar tareas y que la misma máquina pudiera codificar esto, pudiera programarlas y pudiera desempeñarlas. Vienen aquí las preguntas. ¿Esta tecnología GPT-3 de programación sin código es útil para sus empresas? Segundo, ¿será fácil de usar? ¿Cuál es el impacto de esta tecnología para mi empresa? Y lo más importante, ¿cuál es mi disposición a usar y a promover este tipo de tecnología? Quiero que piensen un segundo, un momento, ¿ya? Para que reflexionen. Y ahora les voy a mostrar un video que apareció en Twitter de Sharif Shamin cuando dio a conocer este protocolo. Y de hecho, uno de los aspectos más interesantes que se dio mucho en la red social Twitter era que no sabía cómo lo estaba haciendo. Y les dejo con este video muy breve. No tiene sonido, pero acá le está pidiendo instrucciones de que ponga que vaya dando ciertas instrucciones de iconos. Esto mucho de programación puede ser de programación web. Pero lo dan con lenguaje natural. Entonces, la máquina, la inteligencia artificial, empieza a programar un código que genera una rutina. En este caso, lo que le está pidiendo arriba. Entonces, cuando empezamos a hablar de estas preguntas, hoy en día a lo mejor no solamente nos permite programar aplicaciones bien simples en una página web. Y por lo tanto, a lo mejor no está estandarizado para un proceso tecnológico en una gran corporación. Pero la pregunta que viene aquí es, ¿ustedes se ve aparentemente fácil de usar? Por un lado. Pero, ¿cuál podría ser el impacto para sus empresas de esta tecnología? Y al mismo tiempo, si se embarcaran en crear capacidades en sus empresas para poder desarrollar este tipo de tecnología, que es basada en APIs, que son piezas que uno puede usar para programar en sus propios procesos, ¿cuál podría ser el impacto para mis negocios? Y ahí un poco es el core de la reflexión tecnológica de lo que se va desarrollando. Jesús me pone acá que bajo el modelo de reflexión tecnológica gerencial, la clave son los incentivos para que el gerente promocione la nueva tecnología, o ¿qué tipo de incentivos se refiere? Cuando hablamos de reflexión tecnológica, en esta primera fase, en el primer modelo, no abordamos tanto el problema de incentivos. Tiene que haber incentivos, sí, pero no los abordamos como un tema central. Pero sí, en lo que se está desarrollando, y esto por un tema más en la práctica, gran parte de los proyectos de innovación de las corporaciones chilenas empiezan a caerse cuando, después de haber hecho el prototipo, de haberlo difundido internamente, de haberlo financiado, de tener pruebas con los clientes, cuando está casi todo listo, es decir, el pan está saliendo del horno, se nos quema. ¿Por qué? Porque muchos de los gerentes que después se tienen que hacer cargo de llevar a la práctica esa
esa nueva innovación, esa nueva tecnología, no están dispuestos, porque les podría cambiar su paquete de compensaciones. Y eso no es que estoy diciendo que los gerentes son malos y no quieran generar innovación, sino que es muy importante, y aquí va el tema de lo que dice Jesús Cuyumaya, es muy importante que cuando se creen capacidades o procesos formales para adoptar tecnologías en las organizaciones, estén sumamente relacionadas, o sea, tengan sumamente claro que van a tener que rediseñar sus programas de incentivos gerenciales. Y cuando digo incentivos gerenciales, hablo de las compensaciones, tanto variables como fijas que podrían tener los gerentes por desarrollar proyectos tecnológicos. Héctor me pregunta en qué rubro se percibe ese mal término. Específicamente, no sé a cuál mal término se refiere, pero sí, bueno, si Héctor me explica más cuando habla del mal término, le podría responder. Entonces, ahora que vieron esta tecnología y pudieron percibirla, les voy a hacer nuevamente las preguntas. ¿Ya? ¿Es útil para mi empresa? ¿Es fácil de usar esta tecnología? ¿O se percibe fácil de usar? ¿Cuál es el impacto de usar estas nuevas tecnologías y cuál es la discusión de usar? Y aquí les voy a pedir que si se pueden conectar a esta página, menti.com, que de hecho lo debería haber dicho al principio, y pongan el código 3835471, que va a estar acá desplegado, van a poder responder desde sus casas esta pregunta. ¿Esta tecnología del GPT-3 es útil para mi empresa? Mientras se empiezan a conectar, ¿ya? Le voy a responder a Héctor. ¿En qué rubros? Ah, perfecto, que no terminan. Mira, ¿sabes qué? Héctor, me ha tocado en conversaciones incluso en rubros de tecnología, o sea, de empresas tecnológicas. Y no estoy hablando de pymes, estoy hablando de medianas a grandes empresas. Incluso en algunas grandes corporaciones que me ha tocado conversar, en donde sus clientes, voy a decir, de grandes corporaciones que tratan de difundir el desarrollo tecnológico o los proyectos de transformación digital, tienden a tener dificultades al final, cuando se tiene que implementar como parte del modelo de negocio. Ya, aquí se están desplegando las respuestas. Mientras tanto, Joaquín Álvarez habla, trabajando en tecnología, me he dado cuenta que hay directores que imponen los objetivos a sus gerentes de al menos una iniciativa tecnológica al año, lo cual genera que en la práctica se realicen mejoras tecnológicas rápidas, de bajo costo y muy operativas, de bajo impacto. ¿Cómo se resolvería eso? Bueno, un poco Joaquín está abordando el tema de, es central, los tipos de incentivos. ¿Ya? Cuando las compensaciones gerenciales, que no es el tema de esta clase, pero sí un tema del MBA, que van a ver en los cursos de recursos humanos, con Sebastián Ugarte, por ejemplo, que es doctor en compensaciones y profesor del área de recursos humanos, uno hace un mix de compensaciones que tiene un mix que tiene ciertas métricas que pueden ser de corto plazo, por ejemplo, las métricas más claras en los CEO en Estados Unidos, al menos que son datos públicos, son métricas, la mayor parte de corto plazo, ventas, utilidad, ganancia por acción, etc. Pero al mismo tiempo, si esos gerentes, por un lado, tienen que balancear explotar los recursos actuales para tener un buen desempeño a corto plazo, también tienes que tener otro tipo de métricas para darle incentivos a que se embarquen en procesos de innovación y van a tener retornos en el largo plazo. Entonces, ¿cómo se podría resolver? Una forma simple es tratar de generar un mix de compensaciones que permita que los gerentes se equivoquen y no se les castigue por equivocarse. Aquí el 51% de los 47 que contestaron dicen, mira, sí, podría ser útil para mi empresa. Entonces, algunos dicen no sé y un 4% dice no. Ya, pensemos en que esto podría ser útil. Ahora, ¿creen ustedes o perciben que es difícil de usar este tipo de tecnología? Ya, David dice, es muy complejo saber el impacto de una innovación de largo plazo. Absolutamente. De hecho, por eso es tan difícil crear métricas con ambigüedad. Gran parte de los proyectos de innovación se pueden dividir en tres tipos. Innovación en procesos, que esos son menos ambiguos y tienen resultados más de corto plazo. Los procesos de innovación en producto y servicio,
que esos son un poco más ambiguos, son un poquito más de largo plazo que los de proceso, pero hay resultados que uno podría decir más o menos estables. Pero cuando te embarcas en en la adquisición de una nueva tecnología, incluso en la adquisición de una nueva empresa para adquirir esta tecnología, es totalmente ambiguo. Y lo peor es que David no lo puede saber, ¿ya? Y ese es el gran punto de por qué es tan importante embarcarse en lo que también se llama innovación corporativa o innovación estratégica, que es ir probando, testeando, vía la adquisición de startups, los desarrollos tecnológicos que se dan con las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, aquí un 29% dice, pareciera ser fácil de usar, un 41% dice que no, y un 29% dice no sé. ¿Ya? Y la tercera pregunta, ¿ustedes estarían dispuestos a promover y a usar este tipo de tecnología en sus empresas? Juan Rayo me dice, me parece que no es solo las compensaciones entran en juego aquí. Un cambio tan radical como el uso de este tipo de tecnología podría cambiar tanto el modelo de negocio de la empresa que puede generarle vértigo a los gerentes de primera línea. Absolutamente. Podría generarles miedo a quedar obsoletos como profesionales. Bueno, ese es el otro lado de la moneda, por supuesto, y no creo que un gerente general común y corriente esté preparado para lanzarse a una aventura así. Juan Rayo creo que da otra lista del problema de la reflexión tecnológica, que es la aversión al riesgo. Hasta ahora no he hablado de la aversión al riesgo, pero sí. Por eso les digo que esto tiene varios componentes. ¿Ya? Uno es todo el proceso de reflexión tecnológica gerencial que tiene que ver con el promover la tecnología al interior. Pero después vienen las restricciones. Y las restricciones pueden ser financieras de inversión, pueden ser restricciones que se dan por el tipo de sistema de compensaciones que tienen los gerentes, pero hay un punto que de cada Juan Rayo, exalumno, estimo mucho, que es cierto que viene la versión de los profesionales y los recursos personales que tienen los gerentes para embarcarse en estos procesos. Entonces, un poco Juan se adelanta a una de las diapositivas más adelante, que este tipo de tecnología no solamente presentan elementos de reflexión sobre cómo usarlo, sino que también van a demandar nuevos recursos para los gerentes, que los gerentes tengan que desarrollar. ¿Por qué? Porque demandan nuevas demandas laborales. Y al mismo tiempo va a presionar a las empresas a que desarrollen nuevos recursos específicos para que sus trabajadores puedan embarcarse en este tipo de procesos. Entonces, justo lo que decía Juan, y se adelantó un poco a esta pregunta, ¿cómo entonces las organizaciones están preparadas para que sus trabajadores, incluyendo los gerentes y los trabajadores de todo nivel, enfrenten este tipo de tecnologías que potencialmente son disruptivas? Y aquí venía esta reflexión que me está tocando hacer con Jesús Huyumaya, que también hizo justo una pregunta, otro estudiante de doctorado, que él está específicamente tratando de estudiar, bueno, ¿y cómo generamos lo que llaman el work engagement o el compromiso laboral frente a este tipo de emergencias de tecnología con estas características? Entonces, el gran punto es, bueno, ¿cómo hacemos que los gerentes se enganchen con su trabajo para que desarrollen tecnología, para que desarrollen innovación? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos que los trabajadores también vayan desarrollando procesos internamente? Entonces, una de las propuestas, y aquí una propuesta más teórica, es que esta emergencia de tecnología va a generar nuevas demandas laborales, como tareas de atención sostenida y reacciones oportunas, tareas de mantenimiento e implementación rápidas, soportadas en máquinas artificiales, y por lo tanto las empresas deberían crear ciertos recursos que llaman laborales, recursos que le disponibilizan a todos los trabajadores, a los gerentes y a los trabajadores, como este conjunto de elementos y capacidades de Big Data, inteligencia artificial, automatización, para que puedan enfrentar estos desafíos de estas demandas laborales. Pero uno de los puntos centrales, incluso lo dijo Juan Rayo, es, bueno, tienen que haber ciertos recursos personales. Uno es la reflexión tecnológica, es uno de los elementos, y otro es esta capacidad que tienen que desarrollar los gerentes para explotar los recursos actuales y al mismo tiempo explotar las nuevas oportunidades de negocio. Fernando
Navarrete dice, lo más difícil es lograr adaptar a los gerentes a nuevas tecnologías. A la mayoría no les gusta caminar por la senda de la seguridad y no tomar riesgos. Pero esta nueva tecnología podría ayudar a la empresa a avanzar a pasos gigantescos. Es que, solamente para ir siguiendo el debate, Fernando, es exactamente lo que pasa, porque a veces el gerente no es que no le guste la tecnología, a lo mejor lo encuentra entretenido. El problema es que a veces no tiene los recursos personales para poder ver el impacto que podría tener esta tecnología en el futuro, o a lo mejor sí tiene los recursos personales, pero no tiene los recursos laborales. O sea, no tiene los computadores, no tiene los sistemas de información preparados, la plataforma no funciona, no tiene digitalizados los documentos, etc. Entonces, por eso es tan importante que cuando ustedes, como gerentes, muchos de ustedes, quieran embarcarse en enfrentar tecnologías disruptivas, tengan muy, muy en claro que van a tener que invertir en ciertos recursos. Entonces, y aquí voy finalizando ya la parte de la clase. Primero tenemos muy claro que la reflexión tecnológica es un proceso que lleva mucho más tiempo, ¿ya? Al mismo tiempo, que involucra la reflexión tecnológica gerencial. Y finalmente, cómo las organizaciones se pueden adaptar a la emergencia de tecnologías. Y hace un rato puse tecnologías potencialmente disruptivas. Y con eso voy a ir cerrando un poco el concepto, porque creo que hoy en día es fundamental entender qué es una tecnología disruptiva o potencialmente disruptiva. Dos empresas, Blockbuster y Kodak, han sido muy usadas como ejemplo de cómo no hacer las cosas, a pesar de que lo estaban haciendo en su momento muy bien. Hoy en día, esto saqué hace un par de semanas, algunas noticias, Blockbuster fue publicado hasta marzo del 2019, tenía una tienda que daba en el mundo, después de haber tenido 9.000 locales y que era con más una experiencia para vivir algo más clásico. Pero Kodak, y esta fue una noticia publicada en el DF el 29 de julio, tuvo un salto en su precio de la acción. Bueno, a raíz de que se acogió a un tipo de ley para poder, con su conocimiento en química, poder ir produciendo ciertos insumos para enfrentar la crisis del COVID. Entonces, las empresas tienen que adaptarse, y un ejemplo de lo que podría pasar es que hay ciertas tecnologías que nos podrían enfrentar a un reto. La pregunta que hay detrás de esta teoría, que de hecho le hizo Clayton Christensen, un ex profesor de Harvard, él falleció hace un año o un par de meses, decía, bueno, se hacía esta pregunta: ¿cómo las tecnologías llevan a que las empresas líderes en el mercado fallen, incluso aun cuando pareciera que estén haciendo todo lo correcto? Y eso trataba de responder, es porque emergen ciertas tecnologías disruptivas. Y de una forma muy rápida voy a explicar de qué se trata. Imagínense por un momento diferentes segmentos de clientes. Las empresas líderes se van siempre a satisfacer los clientes más demandantes, porque son los que más pagan y son los que piden mayor desempeño de la tecnología. En el tiempo, todos van a pedir más desempeño, pero algunos van a pedir menos performance con respecto a otros. Entonces, ¿cuál es el problema de la tecnología disruptiva? Es que la tecnología disruptiva a veces entra no a satisfacer el principal demandante, sino que en los segmentos de clientes que demandan poco. Entonces, por ejemplo, el GPT-3, ¿qué se puede hacer hoy en día? Solamente se puede programar una interfaz gráfica para ponerme botones si son rojos, amarillos, etc. Pero dice, ¿realmente lo puedo usar en mi faena minera? No, todavía no está. Entonces, realmente le puede servir solamente a mi hija, que está aprendiendo a programar una interfaz gráfica en la web, por ejemplo. ¿Qué sería? A ella le va bien. Si le pone un botón rojo o amarillo, le funciona súper bien, ¿ya? Pero para el gerente de la faena minera de una empresa XX en el norte de Chile, no es así. ¿Cuál es el gran problema de la tecnología disruptiva? Es su velocidad de adopción por todos estos segmentos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos que dicen, esto está bien para mí. Pero en la práctica, la tecnología y los que están desarrollando la tecnología van levantando capital vía inversionistas de riesgo y vía ir probando con el mercado, y van desarrollando la tecnología. Y ese desarrollo es el que algunos no son capaces de ver.
Y cuando la tecnología disruptiva se cruza con la tecnología incumbente, que es la que está dominando, posteriormente, después de ese punto, la tecnología sigue siendo adoptada por todos y a veces las empresas que no adoptaron tempranamente esa tecnología o no desarrollaron capacidades se quedan fuera del mercado. Y eso le pasó a las dos empresas anteriores. El ejemplo más clásico, los computadores, las empresas que fabricaban máquinas de escribir en el año 85, que eran las líderes, decían, mira, tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque estas personas escriben mucho más rápido con la máquina de escribir que con el computador del año 85, que si se acuerdan, los teclados eran sumamente duros, pero la única ventaja era que podíamos borrar fácilmente. Bueno, 15 años después, todos ocupan computadores, ya no existen casi máquinas de escribir, y eso hizo que muchas empresas de máquinas de escribir quebraran o algunas se tuvieron que reestructurar. ¿Ya? Entonces, 4 características, con eso voy cerrando y después voy a dar paso a responder a Marcela y a José Antonio. Características de las tecnologías disruptivas. Primero, la disrupción se produce una vez que los clientes adoptan las ofertas del recién llegado de manera masiva. Este fenómeno de adopción rápidamente exponencial. Las innovaciones disruptivas surgen de 2 tipos de segmentos de mercado inferiores, que eran los segmentos base, o de nuevos mercados. Los clientes del mercado principal no adoptan la innovación disruptiva hasta que la calidad alcanza sus estándares, y esto es bien importante, porque es ahí cuando todos perciben el potencial, pero es ahí cuando ya no todos tienen la capacidad para embarcarse en el desarrollo de una nueva tecnología. Y finalmente, existe una diferencia entre innovaciones disruptivas de las innovaciones sostenibles. Las innovaciones disruptivas son estas que parten de segmentos inferiores y se llevan después todo el mercado de forma exponencial. En cambio, las sostenibles son estas que van mejorando continuamente los productos y servicios en un estándar. Son más lineales. Entonces, perdóname, se me conectó con un segundo. Se me conectó con el segundo. Perdóname que se me conectó con él. Con esto voy terminando. Ya, ahí está, perdón, ahí está. Entonces, como les decía, esto de las tecnologías disruptivas es interesante porque siempre se va a dar el debate cuando no están los estándares de la tecnología, o decir incumbente, la dominante, empiezan todas las críticas. Esta es una crítica que salió del MIT Technology Review, que salió hace muy poco, el 22 de agosto, hace un par de días. Hablaba de que esto del GPT-3 y del OpenAI, que es la empresa que genera, no están realmente los estándares que se está esperando. Y por lo tanto, pareciera ser que no saben un poco de lo que están hablando. Por otro lado, tenemos en las redes sociales de OpenAI, empiezan a hablar un poco de todo este lanzamiento de las APIs que les permitirían a cualquier persona poder usar este tipo de tecnología. Entonces, ahí empieza la reflexión, y con eso ya voy concluyendo, de que el problema de las tecnologías disruptivas no es un problema de tecnología, sino que es un problema gerencial, es un problema de management, de la incapacidad que tienen ciertos gerentes por no ver el potencial de largo plazo que tienen, o disruptivo que tiene esta tecnología, pero que dejan vulnerables a las empresas y que las podrían quebrar en el futuro. Entonces, lo más importante de la tecnología disruptiva no es qué tan novedosa sea, sino si realmente me puede sacar del mercado, si un rival la implementa antes o si una empresa, una startup que recién se está creando con 3 estudiantes universitarios que están usando esta tecnología y que posteriormente en los próximos años me pueda sacar del mercado. Como fue el caso de la emergencia de una empresa que en 1997 se llamaba Netflix y posterior a los años 2000 sacó del mercado a la empresa que se llamaba Blockbuster. Y así hay muchos ejemplos. Bien. Hay más tecnologías, se las voy a dejar después en el documento, se las voy a mandar a todos en la presentación, que podrían ser potencialmente disruptivas, desde, impresora a nanoescala, etc. Como cierre, les dejo esta pregunta: ¿cómo ustedes están enfrentando la emergencia en nuevas tecnologías potencialmente disruptivas? Y aquí ya voy a dar paso a las preguntas que tengan de la clase, y voy a responder un poco. Marcela me pregunta, ¿es necesario que todos se capaciten? Creo que es costoso y no todos necesitan programar, la mayoría son usuarios.
Aquí, cuando hablamos de capacitación, y esto es lo retador para una gerencia, todas estas tecnologías que están anteriormente son potencialmente disruptivas, pero no tenemos la capacidad por inversión de ir a probar todo. Y por lo tanto, tampoco tenemos la capacidad para que todos se vayan capacitando primero en AI, después en otra tecnología, etc. Y eso es cierto lo que dice Marcela. Pero lo que sí es importante, ¿qué luz están haciendo las grandes corporaciones tecnológicas para enfrentar este desafío? Por un lado, en sus unidades de negocio que tienen capital de riesgo corporativo, van adquiriendo startups continuamente. Eso les da una ventaja frente a las empresas que no están adquiriendo startups. Y por eso es tan importante que como país abordemos el fenómeno del capital de riesgo de una forma mucho más seria y mucho más de largo plazo. Si los países no tienen capital de riesgo, las startups no van a tener potencial de ser financiadas, y si no son financiadas, tampoco son adquiridas, y no se desarrolla en el ecosistema nacional tecnología. Y por lo tanto, acá no es solamente capacitación lo que dice Marcela, sino que es cómo enfrentamos gerencialmente la emergencia de este tipo de tecnología. Y a veces lo que pasa en la realidad es que tenemos que adquirir una empresa que ya lo hizo, ya capacitó a sus trabajadores, y esa es una vía mucho menos riesgosa para una corporación que esté invirtiendo. Pero ese es el camino para las grandes corporaciones. Y la pregunta que viene, que estoy seguro que me lo haría Marcela, bueno, y entonces, ¿y para las pymes y para las medianas? ¿Cuál es el camino de esto que enfrentan? Y ahí está el tema, el gran desafío de cómo hacemos que nuestras empresas, pymes o medianas, empiecen a migrar a ser empresas de base tecnológica, que es otro tema que es relevante, que estoy estudiando con Andrés, otro estudiante de doctorado, que es cómo, como universidad incluso, como la Oficina de Transferencia Tecnológica, disponibilizamos tecnología para que las pymes o las medianas empresas puedan usarla y pueden ir generando nuevas capacidades. Eso sería como una transformación de pymes a startups de base tecnológica. Pero creo que la pregunta, Marcela, creo que es clave. No hay respuestas claras, pero sí hay que responderla como país. José Antonio Márquez me pregunta, ¿adaptar nuevas tecnologías usualmente implica tener menos colaboradores? ¿Cómo se puede enfrentar esta situación? Cuando uno adapta nuevas tecnologías, se enfrentan, bueno, depende de la tecnología, pero una de las cosas que se da en las tecnologías potencialmente disruptivas es que incluso tus competidores van a tratar de adquirir una participación pequeña de la startup en la que tú también tienes participación. ¿Por qué? Porque casi todos quieren saber lo que está pasando. Y cuando ustedes tienen participación en una startup, también tienen participación, a veces dependiendo de la porción relevante de cuántas acciones tienen, pueden estar en el directorio y pueden saber de primera fuente qué es lo que está haciendo la empresa. Entonces, ahí hay todo un tema que creo que no es para esta clase, que tiene que ver el desarrollo del gobierno corporativo en las startups de base tecnológica, que están trabajando en tecnologías que potencialmente son disruptivas para las empresas nacionales. Me parece que a Angélica no le había respondido. Un gerente nunca quedaría relegado porque la tecnología es una herramienta de trabajo y como toda herramienta debe ser supervisada. Se incluyen nuevas necesidades y por lo tanto habría que evaluar los costos asociados a la nueva tecnología. Podría quizás ser en este último una limitante de atreverse a llevar a cabo una nueva tecnología. Angélica nos propone una visión que se conversa mucho sobre si realmente los gerentes pueden ser reemplazados, como se pueda reemplazar hoy en día a ciertos cargos medios y base. Creo que hoy en día todavía el estado de la tecnología de inteligencia artificial no está en la reflexión humana. Y hay un proceso que nosotros, los gerentes, hacen muy bien, y en la academia nosotros en los MBA tratamos de explotarle, que es la creatividad para enfrentar situaciones nuevas. Y un poco siguiendo el punto de Angélica Seguel, está el tema de, sí, mientras esta inteligencia no tenga esta capacidad de crear, que era un poco lo que yo les mostraba, que parecía como que podían crear prosa, vamos a tener siempre una ventaja sobre los computadores en este tipo de tareas creativas. Pero eso no quiere decir de que en el largo plazo siga siendo así. Ricardo me pregunta, bueno, ahí comenta. Hay empresas, se me perdió. Hay empresas que pueden hacer más rápido esta transformación digital o uso de nuevos servicios. Un ejemplo de ellas es Amazon Web Services. Bueno, hay empresas que están invirtiendo mucho, como Amazon,
para poder tener capacidades organizacionales para adoptar tecnología. Y gran parte de sus nuevos negocios están en el Amazon Web Services, absolutamente. Y los servicios en la nube. Hoy en día casi todos se están transformando o están en proceso de transformación digital en organismos privados y públicos, me ha tocado conversar. Pero lo más importante es, bueno, cómo utilizan esta tecnología para poder crear valor, ya sea un valor público a nivel de las instituciones públicas o un valor privado que pueden estar desarrollando las empresas. Jaime pregunta, bueno, o da un comentario, la historia de los años 60 y 70 es muy controvertida. Bueno, me dice que no gaste tiempo en iniciativas oficiales para traer tecnología en Chile. Y el Banco Central autorizado de importar, por lo tanto, habría sido muy difícil prosperar un Andrés Navarro. Bueno, es que la gracia de una reflexión académica es exactamente motivar en este caso a los alumnos a que puedan crear sus propios puntos de vista. Y eso me encanta. La verdad que uno de los privilegios de ser profesor en la Universidad de Chile es esta capacidad para albergar diferentes puntos de vista, ¿ya? Para mí es súper interesante que puedan formarse ustedes cada uno sus puntos de vista, pero lo más importante es entender que el mensaje de fondo de esta clase es cómo ustedes están enfrentando el proceso de la emergencia de tecnologías potencialmente disruptivas, es decir, que potencialmente los pueden sacar del mercado. Y eso creo que es algo que hoy en día es sumamente necesario y se conversa en algunos directorios. Me ha tocado conversar con algunos directorios de empresas. Existen comités en los directorios específicos que llaman de comités de tecnología o de seguimiento tecnológico. De hecho, le han creado varios nombres a estos comités que son estructurados, que tratan de ir siguiendo una reflexión de cómo podrían impactar ciertas tecnologías. Pero eso es un proceso mucho más general que no solamente lo tiene que tener el gobierno corporativo, el directorio y la gerencia, sino que también todos los trabajadores. Nicolás me pone, ¿cuán cierto o alarmante es que efectivamente haya ya compañías de tamaño significativo como Microsoft que ya hayan reemplazado puestos laborales dado el impacto del GP3? Yo creo que con todo esto se tiene que ver como todo tiene dos caras. O sea, hay oportunidades y hay amenazas, absolutamente. Y yo creo que lo que pone Nicolás es cierto. Hay riesgos. Y hay riesgos cuando se analiza a nivel de país, hay riesgos grandes cuando se embarca en un proceso tecnológico. No solamente de fallar, sino que de tener éxito y que eso tenga ciertas consecuencias negativas para la sociedad. Como desempleo, por supuesto. Pero yo tengo una visión bastante activa, o al menos trato de tenerla de positiva, de que esto nos va a transformar, nos va a dar mayor nivel de productividad. Pero al mismo tiempo, y creo que es lo que uno, y esto como un mensaje final, y a ir cerrando, a mí, que estoy constantemente con alumnos sumamente brillantes aquí en la Universidad de Chile, con discusiones sumamente interesantes en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en la Facultad de Economía y Negocios, en la Facultad de Medicina, siento que cada vez tengo yo la necesidad de ir siguiendo y aprendiendo cada vez más rápido. Y yo me imagino incluso las personas que están en el día a día, que además tienen que todo el peso de tener que operar sus procesos y la enorme presión que va a haber en los próximos años, o ya hay presión, por tener que ir adaptándose, ir capacitándose para ir entendiendo, ni siquiera usándolo, entendiendo la emergencia de nuevas tecnologías. Y eso sí va a tener consecuencias, yo creo que algunas negativas, como el estrés que van a generarse en las empresas, las personas, y lo otro, el desenganche, lo que llaman, y también el quemarse, o el burnout que llaman en inglés, pues que la gente se satura, ¿ya? Y dicen, ¿sabes que en verdad esto me cuesta? Son consecuencias que se van a tener que ver a nivel organizacional, y esos son algunos de los conceptos que también vamos a ver en los cursos de dirección de personas en el MBA de Concepción. Voy a responder la última pregunta que queda acá de Alejandro Miranda, antes de cerrar. Es, el problema con las empresas es creer que la piedra de tope sería la tecnología, pero implementar, bueno, todas las tecnologías de la nube es fácil. El reto real es convencer a las personas de sus beneficios y afrontar en todos con valentía la eficiencia. Absolutamente. El mensaje de Alejandro de Miranda aborda la última pregunta de la reflexión tecnológica que proponemos con Nelson Andrade. ¿Ustedes realmente son capaces de motivar y de liderar un proceso de cambio al interior? Porque al jugársela puede llevarles por un camino muy bueno y donde todos los van a aplaudir,
pero al mismo tiempo en el proceso van a discutir con mucha gente y van a pelear, van a por enfrentar el choque de modelos mentales. Y una organización compleja con diferentes niveles jerárquicos es mucho más complicado. Entonces, absolutamente, el mensaje final de esta presentación es que el problema no es tecnológico, sino que es un problema gerencial. Con esto les quiero agradecer su atención y por haber estado en esta, al menos espero que haya sido una entretenida clase. Los espero a los que están cerca en Concepción y en la zona sur de nuestro país. Los invito a participar en nuestro MBA de Concepción, a los demás, a las diferentes modalidades de MBA que tenemos. Me encanta escuchar a los alumnos, exalumnos, de hecho muchos de pregrado, incluso reconozco algunos nombres que están en la participación de hace 5 o 6 años, y para mí es realmente un placer, y además me siento sumamente motivado por tener o enfrentar este tipo de discusiones a nivel tanto de país como a nivel como profesor de la misma Universidad de Chile. Así que, bueno, me ha gustado mucho, espero que haya detonado algunas reflexiones que podrían ser interesantes para ustedes, y los dejo ahora poder seguir en sus iniciativas, y por supuesto que los dejo invitados a que si tienen alguna duda me puedan contactar. Me encanta conversar, bueno, muchos de mis alumnos y exalumnos saben eso, y lo más importante, siéntanse todos partícipes de nuestra Universidad de Chile, que es la universidad de todos. Así que les vaya muy bien. Agradezco al equipo también de posgrado, un 7 siempre, por toda la preparación previa. Sebastián, Nicole y el equipo, ahí está Juan Oliva, etc. Porque realmente estas clases se funcionan en la medida de que todo un equipo sumamente compenetrado saca adelante esta iniciativa. Así que bienvenidos, los dejo invitados a participar en todas nuestras propuestas de programa en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Que les vaya muy bien. Programa de excelencia acreditado internacionalmente por ACSB, donde todos los estudiantes van a actualizar sus conocimientos en el área de marketing, gestión de personas, finanzas, management, y donde están teniendo un claustro de profesores de primer nivel. La Universidad de Chile tiene un sello y evidentemente este programa no es la excepción. Hay un nivel de profesores, tú tienes la oportunidad de conocer mucha gente, hay una diversidad también que eso enriquece la experiencia.